Va. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Javier Jiménez y esto es Entec. Bienvenidos a Sinapsis Podcast, el podcast que habla de ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Argentina, un youtuber de opinión, de temas de filosofía, comunicador por excelencia, creador del canal Café Kioto y del programa El Entorno de Spotify. Hoy nos acompaña Juan Felipe. Bienvenido, Juan. Olis, ¿cómo están? Buenas noches. Mando un saludo a todos y te agradezco a vos, Javier, por invitarme a participar en tu espacio. No, claro que no. Un gusto tenerte por acá. Hace rato que estábamos cuadrando el ponernos de acuerdo. O sea, fue un proceso ahí un poco largo. De hecho, al principio yo te hablé, quedamos, y luego no quedamos, y luego volvimos a quedar. Sí, Fue un proceso ahí para ponernos de acuerdo. sí, yo tengo la maldición de que cuando a mí me invitan a un podcast, pueden pasar capaz que 5 meses y no me invita nadie, pero Ajá, cuando me invitan, tengo capaz que 3 en la misma semana y me pasó algo muy gracioso porque cuando vos me hablaste, cuando suspendimos la primera vez, ajá, justo esa semana me había escrito otro podcast, pero con mucha anticipación me dijeron, te queremos invitar, no sé qué. Y como yo ya tenía el tuyo, dije, bueno, ajá. mirá, le digo, tengo un problema, le digo, ya tengo uno todavía esta semana, no sé bien cuándo tenemos todavía el horario. Me dijo, no, no te preocupes, lo vamos a programar para el 6 de abril. ¿Cuándo hablamos nosotros? En febrero, Sí, ponele. ajá, yo creo, ajá. Eran 2 meses. Y yo le dije, mirá, la verdad que no sé ni qué voy a hacer dentro de 3 semanas. Yo Mañana. te digo que sí, si me decís 6 de abril, sí, dale, te doy el ok. Ajá. Y justo estaba llegando la semana del 6 de abril y vos me escribiste, me dijiste, ¿podemos hacerlo esta semana? Bueno, dale, también. Así que justo coincidió que los dos, el otro por anticipado y bueno, nosotros porque habíamos suspendido. Pero por suerte estamos acá ya y le podemos dar. Y pudimos cuadrar algo. Mm. Mira, hay un montón de temas, güey, que me gustaría ver contigo. O sea, me gusta tu contenido y debo confesar, no soy una persona que consume mucho YouTube. Tu contenido lo empecé a consumir, de hecho, en Spotify. O sea, me refiero a ver de los temas que hablas en Spotify y demás. Y luego me pasé a ver tu canal. Casi no consumo YouTube ni del grupo que conforma como los divulgadores y demás, ni en general, no entretenimiento. Antes sí consumía mucho, pero ya tengo varios tiempo que no. Entonces me agradó mucho tu canal y fue muy difícil cuadrar de qué quería hablar en el podcast. Entonces traigo un poco de todo ahí. Acá en mi ciudad hay algo que se llama capirotada, que es como un plato que se usa en estas fechas precisamente, que es todo revuelto acá. Ya me imagino, sí, sí, me imagino, ya me estaba imaginando el equivalente que tenemos acá del guiso, que hay gente que te va a decir que bueno, hay algunas cosas que tenés que respetar y otros que dicen que no, es como Ah, lo que venga adentro. sí, lo que sea. Man. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar un poco de todo y vamos a platicar un poco de todo, de lo que tenía ahí un poco pensado. Y quiero empezar fuerte, porque los podcasts, bueno, mi podcast por lo general dura como 1 hora, ¿no? Entonces, Ok. quiero empezar algo fuerte y quiero que nos cuentes, antes de empezar de lleno con los temas, un poco a qué te estás dedicando ahorita, qué estás haciendo, qué planecillos tienes por ahí que se puedan decir y un poquito ahí de ti. Ok, bueno, como ya sabrás más o menos, como introdujiste, estoy con mi plan, ¿cómo podemos decirlo? Mi cosa principal es mi canal de YouTube, Café Kioto, pero sin embargo no es un límite. Este año me puse si bien al principio tuve creo que varias etapas, el 2020 fue para Ajá, mí una etapa de establecer la regularidad en Café Kioto, mientras que a su vez encontraba el rumbo en busca de que bueno, el canal tenga su momento, su despegue. Por suerte llegó a principios de 2021 ese despegue. Creo que fue también un poco ir afilando también cuando llegue el público, uno tiene que ser mucho más riguroso, más que nada cuando habla de ajá, ciencias sociales, que es algo que se presta mucho a malinterpretaciones, gente que por ahí se mete un poco como malintencionada y manipula algunos conceptos cuando
digamos, las ciencias sociales como que tiene que ganarse ese prestigio todavía que por defecto le damos a las ciencias naturales, ¿no? Exactas. A las exactas, digamos, ciencias exactas, que es como que socialmente son indiscutibles, entonces hay gente que por ahí piensa que las ciencias sociales son un montón de gente charlando y dando opiniones y está Ajá. lejos de ser así, lejísimo de ser así. Y bueno, como te dije, cuando llegó la gente, uno a veces tiene que empezar a ser más, yo por lo menos lo fui, hay gente que no le importa, pero intenté ponerme más riguroso, cada vez los temas que hacía sean algo que diga, bueno, tiene que estar en YouTube y demás, porque creo que hay una necesidad de hablar de este tipo de cosas, o que nadie más lo haya dicho o no lo haya presentado de esa forma. Pero bueno, también fue un poco de terminar de encontrar ese rumbo final, que era ya abarcativamente a las ciencias sociales para crear contenidos multidisciplinarios, no solamente, por ejemplo, en algún momento por ahí simplemente hablaba de historia o sociología y después Ajá. decir, bueno, voy a empezar a abarcar otros temas de antropología, de cuando ya más o menos me iba introduciendo a los otros campos de las ciencias humanas, ibas entendiendo su método y bueno, ibas pudiendo avanzar poco a poco con responsabilidad. Y bueno, creo que 2022, después de que pasó 2021 y dije, bueno, ya encontré que es definitivamente Café Kioto, Ajá. porque siempre digo yo que es desenterrar un dinosaurio, no es algo que yo dirijo, es como que va apareciendo y va surgiendo en ese momento. Y 2022 es el año en donde dije, bueno, vamos a llevar a Café Kioto a lugares fuera de lo que es YouTube en varios sentidos. En primer lugar, empezar a crear un poco más de comunidad, Ajá. fuera de simplemente la relación expongo un tema y lo debatimos en YouTube y queda ahí. Tal vez empezar a crear un poco más de... Yo nunca fui una persona que fomenté el que la gente pues, tal vez me siga en otras redes y demás, Ajá. porque la verdad que mi canal no va de mí, entonces Sí, no sí. va al caso que me sigas, pero también en algún momento uno entra en conciencia de que a veces es necesario para dar otro tipo de contenidos tener a la gente en otra parte, entonces empecé a decir, bueno, estaría bueno que empecemos a crear comunidad tal vez en otras redes con otro tipo de facetas un poco más cercanas, a veces los academicismos y esas cosas espantan a la gente, Sí. o por lo menos eso es lo que yo me di cuenta después de estar tal vez, no sé, 3 semanas, ponerle, no sé, 3 semanas en Twitch y se me terminó acercando un montón de creadores que en mi vida pensé que miraban mi canal. Nunca me imaginé jamás, pero estaban ahí. Yo creo que son cautelosos porque cuando hablas de estos temas es como no sabes qué es la persona, si es un tipo extraño o lo que sea. Entonces, Ajá. nada, empezar a molestar un poco en esos lados para tal vez llevarlos a un debate tal vez más simio a simio, como le digo yo, me gusta, de simio a simio y por ahí empezar a hacer algo fuera del mundo del Internet, que empecé a notar también entrando a medida que cada vez me iba involucrando más con los suscriptores, siempre fue un canal que fomentamos esta relación muy horizontal Ajá. entre yo aprendo de eso, ellos aprenden de mí. Gente que tenía ganas de hacer cosas buenas por el mundo y dijimos, bueno, tal vez podemos empezar a sacar eso. Por ejemplo, algo que surgió en algún momento, decir, bueno, estaría bueno en algún momento que nos juntemos entre el grupo, no porque tengan ganas de verme a mí, sino que se había formado un grupo de gente interesante y dijeron, bueno, vamos a hacer algo y sin que nadie diga nada, surgió la idea de simplemente decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos juntemos? Y no en el sentido de vamos a irnos de fiesta, sino que realmente querían hacer algún evento solidario, ayudar a algo, hacer algo por la comunidad y dije, bueno, esto está buenísimo y es por acá. Entonces, creo que 2022 va a ser ese año en donde salgamos de YouTube y podamos hacer algo bueno por la comunidad y no caer en una cuestión que Argentina está en un contexto político un Ajá. poco particular, que todo el que quiere obrar algo siempre lo hace con alguna intención partidaria o alguna cosa así. Bueno, vamos a ayudarnos entre nosotros comunitariamente Ajá.
realmente de corazón y bueno, qué sé yo, creo que Café Kioto 2022 me gustaría que vaya para ese lado y que podamos hacer algo más allá de las plataformas. Pero bueno, estamos en esos son los planes en este momento, más o menos. Y he notado que le has estado dando duro machine a muchas cosas. Y sobre todo, algo que comentas o que empezaste a comentar al principio es lo que tiene que ver con que la gente ve las ciencias sociales o la opinión pública o la sociología en general como un tema muy, muy tabú, ¿no? Es la clásica que se dice en las familias, oye, en esta familia no se habla de política, Mm, en esta familia no se habla de religión, en esta familia no se habla de creencias, no se habla de posturas. Entonces yo creo que estamos para hablar de posturas. O sea, no se trata de crear conflicto, no se trata de hablar de conflicto, se trata de hablar de posturas y encontrar los puntos que tenemos en común para poder reforzar diferentes cosas en la sociedad, ¿no? O sea, el punto es, a veces le tenemos miedo como a un enfrentamiento político, social con otra persona porque tienes miedo de dejar de creer lo que crees y eso está muy mm. cañón. Entonces, debemos de estar abiertos, o pienso yo que debemos de estar abiertos a creer cosas distintas o algo muy importante que es cambiar de opinión. O sea, lo más inteligente que puedes hacer es cambiar de opinión. Entonces, si tienes la misma opinión de hoy y hace 10 años, algo está mal, definitivamente. Completamente de acuerdo. Creo que mucho lo que yo he intentado hacer en el canal es, y quien me sigue, justo esta semana me pasó algo muy particular. Yo como estudiante de ciencias sociales, me pasó algo muy particular, que yo en un principio de cuando yo me vine a vivir acá a Ajá. Buenos Aires, vine a estudiar ingeniería química y estuve durante muchos años estudiando ingeniería química. Y bueno, cuando me metí al mundo de YouTube, empecé a trabajar acá, hice como un parate en donde ya de por sí un poco anteriormente ya me estaba encontrando sin rumbo en ese sentido, o por lo menos no me sentía la misma persona que cuando me había inscrito en la universidad en Ajá. ingeniería química en ese momento. Pero bueno, tuve un parate que me ayudó durante más o menos 2 años, que fue donde me metí a trabajar en el canal anterior, donde trabajaba antes y demás. Eh, pero ese parate me ayudó un poco a despegarme y a decir, bueno, hacia dónde yo tenía ganas de ir. Entonces, cuando empecé Café Kioto, básicamente también coincidió con mi ingreso como estudiante de ciencias sociales y creo que Café Kioto terminó siendo como un documento que Ujú. iba, un archivo que iba documentando toda mi evolución como estudiante de ciencias Exactamente, ajá. sociales. Y justo coincidió que no fue mucho tiempo antes de que empezara la cuestión de la pandemia del COVID y demás, por lo que yo nunca, por lo menos la Universidad de Buenos Ajá. Aires, funciona de esa forma, tiene las facultades principales de cada una de las carreras y después hay sedes de lo que se llama ciclo básico común, que es un ciclo que tienen que hacer, normalmente consta de Acá, 6 materias en acá le general. llamamos tronco común. Bueno, eso, es como que tienen que hacerlos, todas las carreras tienen un ciclo de un año, que tienen 6 materias, de las cuales 2 son las mismas en todos, que es pensamiento científico, o sea, introducción al conocimiento del pensamiento científico y introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Ok, No, pero creo que era introducción al pensamiento científico y ahí sí, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. ok. Eh, Uno es epistemología, como te puedo decir, pensamiento científico, y la otra es abarca conceptos políticos generales, historia argentina, más o menos para que todos tengan una idea más o menos del universo, porque también pasa que a ¿De veces dónde están parados? de dónde están parados y decir, bueno, esto es políticamente, es importante para la facultad. Dice, bueno, políticamente acá está el mundo, acá estamos nosotros y esta es la sociedad argentina con respecto al resto del mundo. Eh, Me parece bueno, muy en bien, fin, ¿eh? Acá eso no es así. O sea, no hay ese contexto. es importantísimo porque hay mucha gente que ni Sí, siquiera sabe qué pasó en este país y es muy importante a la hora de entrar a la universidad, porque acá en Argentina, no sé cómo será allá, pero acá, sí, obviamente los movimientos estudiantiles son importantísimos en todo el mundo, por lo menos de las universidades públicas. ajá.
Y, y bueno, nada, justo coincidió lo que te decía, era que el primer momento en donde yo pongo un pie en la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad fue este año, porque todo lo otro fue virtual y fue un montón de Ok, momentos. Y fue muy raro porque me empecé a topar con gente que me conocía por el canal y me ajá, encontré, la única persona, el único puente que yo tenía era un chico con el que yo venía hablando prácticamente desde que arranqué el canal. Me siguió literalmente desde el primer ajá. video y fue sentarme a conversar este tipo de cosas y que él mismo te lo decía. Yo vi empecé a ver tu canal un poco y también fue, creo que habíamos, o sea, como una forma de decir, crecimos juntos porque fui viendo esta evolución, como uno va perfeccionando sus metodologías y demás, y cómo ese ambiente de las ciencias sociales a uno lo empiezan a medida que va adquiriendo esas herramientas, uno va cambiando su forma de pensar Por supuesto. porque concebís el mundo de una forma completamente distinta. Y eso es muy difícil explicárselo. ¿Cómo es difícil explicar ciencias en general a alguien que es de un lugar que no pertenece a las ciencias? Porque incluso ni siquiera hay que ser un malintencionado para decirlo. Es Ajá, como decir, la Tierra es plana porque yo, desde mi perspectiva, la veo derecha. Y tienen razón, la van a ver así totalmente, derecha. ajá. Pero si vos no tenés una serie de herramientas para darte cuenta de que la Tierra evidentemente no es plana, Si no y lo sabes dónde mismo estás pasa. parado. Exactamente. Lo mismo pasa con las ciencias sociales, por más que a veces la gente piense que no es así, que no son metodológicas, o porque muchas veces las ciencias sociales se van desarrollando como el hombre estudia la sociedad, estudia el comportamiento, es objeto y sujeto a la vez, el mismo hombre, las Exactamente. ciencias humanas. Entonces, a medida que se va conociendo más, va cambiando su comportamiento en base a cómo se va conociendo. Entonces, es un proceso de no terminar nunca jamás. Sí, Y y es eso un lo hace. tema de una discusión enorme porque aunque tú no quieras, dentro de tu opinión y tus experiencias y de lo que vas aprendiendo, existe un sesgo personal que obviamente siempre va a estar ahí. O sea, por más objetivo que tú seas, siempre existe un sesgo que te hace inclinarte hacia ti mismo antes de inclinarte hacia otro lado. Y es normal, o sea, no quiere decir que esté mal ni que esté bien, solamente sucede y es cierto, pues. En ocasiones, por ejemplo, como dices, el estudio de las ciencias sociales eh, tiene su complejidad distinta a la complejidad que existe en las ciencias exactas. Ahora, dentro de las ciencias exactas no hay mucho que discutir. Dentro de las ciencias Exactamente. sociales se discuten un montón de cosas todo el tiempo. Entonces, eso está padre. A mí me gusta mucho la filosofía. Soy fanático solamente, o sea, me refiero, me gusta escuchar, Sí, me sí, gusta sí, leer sí. ciertas cosas y demás. Ahora estoy entrando en un proceso en mi vida en el que me gustaría y estoy viendo como qué libros, ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso, qué libros comprar Mm. y demás, pero me gusta todo ese tema, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con lo mío, yo soy mecatrónico, Sí, pero sí, sí, ahí sí. está algo, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, es loco porque hay algo que me pasó a mí, por ejemplo, viniendo de, como te digo, de un pasado en ingeniería, Sí, que uno aprende cosas que no tienen tanto que ver, o sea, obviamente que cambia tu perspectiva, pero la cambia en otros sentidos. No, no tal vez va a cambiar tu forma, tal vez en cómo interpretes, en este caso, en la química, cómo interpretar cómo se comporta la materia, qué sé yo, explicarte algo ajá, así, pero no algo que tal vez estamos en contacto todos los días. Y fue muy raro porque esto termina de alguna forma u otra afectando, incluso siéndote incómodo, sí. porque a veces uno empieza a notar cosas que incluso puede no estar de acuerdo con eso, pero lo empezás a interpretar de esa forma y ahí es donde poco a poco vos empezás a cambiar tu postura O al deberías respecto a un de. tema, o deberías de por lo menos, por eso a veces es difícil, cuando se estudia ciencias humanas es muy difícil tener una posición conservadora en el sentido como se puede tener en todas las ciencias. Sí, Porque si la ciencia fuera conservadora, la ciencia estaría convirtiéndose en dogmática. Entonces, no hay nada que conservar porque si la evidencia nos señala otra cosa, debemos apuntar en la dirección en donde señala la evidencia. Entonces, totalmente.
las ciencias humanas suelen tener el toque por demás de que muchas veces esa evidencia conduce a un cambio moral en la gente. Entonces, Ajá. como te digo, hay momentos en donde uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas, siendo incluso con muchos autores que se tienen en general de las ciencias humanas, hasta prejuicios, Ajá. prejuicios realmente, porque es como que te hablen de, no sé, Marx. ¿Cuántas cosas horribles hemos escuchado en la historia de Marx? Gente diciendo cosas Mil. horribles, 1.000 millones de cosas más. Y hay un momento en donde vos entrás y decís, este es el hombre horrible que me están haciendo leer, o que toda la vida escuché hablar, y lo lees y decís, bueno, podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, son autores, hablan de cosas como todos los otros autores, Ajá. pero a veces te pasa que vas a encontrarte con algunas posiciones con las que puedes no estar de acuerdo o no, eso lo vas a discutir en la universidad y le vas a decir, mire, profe, yo me parece tal cosa y te puede aclarar algún punto que vos decís, che, esto me puede servir. Pero bueno, creo que es un proceso en donde uno tiene que estar muy abierto a lo que va a leer, porque Ujú. posiblemente puede pasarte en algún momento que te topes con un texto y ese texto cambia para siempre la forma en cómo vos concebís incluso el mundo, políticamente hablando, socialmente hablando, Sí, funcionalmente incluso, hablando. sí, 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 incluso cómo interpretás al otro. Y eso es loquísimo, porque en algún momento me ha pasado a mí realmente es leer a un autor y decir, esto es un cambio de paradigma absoluto en mi Exactamente. vida. No sé cómo interpretar el mundo después. Después uno le va agarrando la mano y diciendo, bueno, es por este lado, pero puede dejar unas secuelas Sí, importantes. claro, lo que me gusta de los temas de las ciencias sociales o de la filosofía en sí es que es una aventura. O Mm, sea, entras a una jungla donde no hay un camino marcado, sino hay muchas partes donde tú puedes caminar y, o sea, y depende de dónde te vas agarrando, pues vas viendo cosas distintas. En el caso de las ciencias exactas, que yo estoy un poco más relacionado en ese lado, eh, ya está establecido un montón de cosas. O sea, es cierto, hay investigaciones que están en pie, hay papers que salen todos los días, nuevas obvio. investigaciones y demás, pero hay cosas como las matemáticas básicas que ya están hechas y así son. O sea, a mí me gustan las ciencias exactas porque me ayudan a explicar el funcionamiento de todo lo físico en el mundo. O sea, yo Mm, salgo de mi casa y digo, está saliendo el sol y yo puedo pensar, o sea, en mi mente ya está, ¿por qué el sol sale por ese lado? ujú, ¿Por qué hace menos calor a cierta hora? ¿Por qué cosas tan simples como decir, vueltas a ver el cielo azul y dices, yo sé por qué el cielo es azul, yo sé cómo funciona un auto cuando te subes a él? O sea, saber cómo funciona el mundo que te rodea para mí es muy importante. Entonces llegué a un punto de mi vida en el que estoy experimentando esta transición o esta especie de transición en el que quiero saber cómo funciona todo el ámbito social también. Entonces, mm, hay una parte oscura ahí en mi vida sí. que no está siendo llenada. Entonces, quiero empezar como a atomizarla un poco ahí para que vaya Ujú, escurriendo un poco y poder empezar a experimentar como esas sensaciones de esa aventura. Pues yo así veo la filosofía y las ciencias sociales, perdón, como una jungla en la que te adentras y depende de los autores que vayas leyendo, los guías que vayas teniendo, vas conociendo cosas distintas, vas experimentando cosas distintas y al final uno forja su camino y su manera de pensar conforme a los ideales de otros. Se crea su sí. propio ideal. Entonces, en sí, el cambiar de opinión es algo bonito, que es muy complicado. O sea, yo, por ejemplo, Mm. admito que a mí me cuesta trabajo cambiar de opinión. No estoy cerrado a cambiar de opinión, pero me cuesta trabajo cambiar de opinión. Sí, como todo Entonces, el mundo. ajá, entonces me gusta cuando descubro algo y digo, wow, a la torre. Yo pensaba esa onda y ahora no, y ahora veo tan claro que no era así, pero antes era claro que era así para mí. O sea, y esos Sí, 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 choques sí. en la mente son, o sea, increíbles. Sí, yo recuerdo un intercambio, te juro, fue una tontería. Tuve un debate que tuve con cierto personaje sobre cuestiones antropológicas, que yo entiendo que era una persona ajena, porque Ujú. realmente había cosas que tal vez pensaba que vos decís, esto no.
no pasa de una primera clase. Y justamente me pasó de tener el otro día una clase de antropología y no sé si de 15, 20 minutos, la cantidad de que si uno lo interpreta bien a Ajá, eso, de una forma tal vez, o lo interpreta y lo aplica de una forma integral a muchos aspectos de su vida, creo que realmente cambiaría la concepción de un montón de gente del mundo ajá. solamente con tener esa clase puntual. Con 15 minutos. Eh, con 15 minutos realmente la profesora explicando, por ejemplo, cuestiones que hoy en día están arraigadas al sentimiento de un montón de gente, a la identidad de mucha gente, y que son Ajá, incluso cuestiones conflictivas como el racismo, la xenofobia, cosas, y explicándote de posturas de antropólogos que hace 100 años habrán ajá, escrito sobre esto y explicando conceptos, diciéndote que muchas de las cosas que nosotros naturalizamos como sociedad en realidad no tienen ninguna razón de existir más que el resultado de determinadas imposiciones que no hemos puesto, que no tenemos por qué responder. No hay una razón, ¿cómo podemos decirlo? No me gusta la palabra natural, pero entendamos lo que coloquialmente se le dice natural, ajá. de actuar o de... Orgánica, una razón Sí, 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 orgánica. sí, exactamente, una razón orgánica de actuar de determinada forma y uno entiende desde esa perspectiva que realmente no es así y por lo menos a mí no me fue muy loco, muy revolucionario porque yo ya me metí a estudiar teniendo un montón de bibliografía atrás que leí por ser un apasionado de la cuestión. Ajá, Eh, con otros alumnos tal vez que entraban y lo rendían simplemente como decir, bueno, estamos en una materia más, ajá, pero conceptos sencillos que bien interpretados y con honestidad intelectual, lo que se ajá, conoce como honestidad, es decir, bueno, si yo estoy viendo que sigue las metodologías que yo considero válidas para construir un argumento, para construir una forma de pensar bien articulada, lo tengo que aceptar, porque me acabo de dar cuenta que esta persona tiene razón con lo que está diciendo. Y te juro que es loco ese momento, lo he tenido en algunas partes de mi ajá. vida, como te digo, de decir, qué lindo sería que tanta gente a veces tenga esa revolución en la cabeza, que de hecho pasa mucho, y más que nada cuando se habla en las facultades de ciencias sociales, Ajá, siempre está la cuestión esa que la gente entra y sale completamente distinta. Hay gente que, bueno, cada uno lo vive, parece, pero uno lo ve con uno ves algo que era como en otras facultades, son como un poco más homogéneo el alumnado, ¿no? sí, Y eso ves unos personajes que vos decís, esta gente se interpela muchísimo por lo que ajá, aprende acá. ajá. Pero bueno, qué sé yo, es lindo verlo de esa forma. Sí, de a la torre. No he tocado ni un tema que quiero y hemos estado platicando, pero la No pasa neta nada, no es puro. está muy padre. O sea, y ya sabía que esta plática iba a ser más o menos así de charlar opiniones y estar comentando y demás. Es el Chucky, es la carnita, o sea, Sí, sí, está sí, sí. padre. Y quiero entrar un poco en algún tema que traigo y quisiera que habláramos un poco acerca de lo que definimos como progreso. Ok. Ahorita estuvimos hablando de un cambio, vamos a decir, social de nuestro comportamiento al adquirir conocimientos nuevos, ¿no? O sea, al aprender cosas distintas, hacemos que cambie nuestra manera de percibir el mundo. En este caso, lo que definimos como progreso, o sea, puede tener un significado muy amplio, ¿no? O sea, ¿qué es progreso en realidad? Para mí el progreso puede ser un montón de cosas y algo que lo define básicamente a mi ver, el progreso es solamente el movimiento de algo. O sea, no es hacia adelante, no es hacia atrás, no es hacia la izquierda, no es hacia la derecha, solamente es el Mm, movimiento de algo. Eso para mí es un progreso. ¿Por qué? Porque los progresos no siempre tienden a ser mejores, pero no por eso no dejan de ser progresos. Entonces, la definición de progreso la hemos adoptado como sociedad, pienso yo, en general. El ciudadano de a pie, le digo yo, es el ciudadano ujú. promedio. Lo hemos adoptado como algo que tiende a mejorar, ¿no?
como el progreso de, pero en realidad no, Sí. no es así, o para mí no funciona de esa manera tan sencilla. A ver, creo que la forma en cómo vos lo percibís me parece correcta, que creo que es una forma de interpretar el proceso de una forma, el progreso de una forma procesual. Es decirlo, Ujú. como un proceso constante de transformación, dependiendo de las direcciones, como vos bien decís, que se toman. A ver, creo que el progreso, como lo entiende la gente, es una linealidad. eh, y ojo, o sea, con lo que voy a decir ahora, siguiente, una linealidad ficticia en el sentido de que no necesariamente siempre fue un progreso lineal, pero Ajá, visto en perspectiva, desde acá hacia atrás, en retrospectiva, lo terminamos dibujando como un progreso, en 2D. pero es exactamente, pero es ilusorio. Es Ajá, ilusorio porque, a ver, si uno habla con una, por ejemplo, históricamente, las culturas aparecen y desaparecen. ujú, Eh, las civilizaciones, como tienen su auge en donde dicen esto no cae más, en algún momento caen. Es como decir, bueno, más o menos el orden del mundo lleva, por ejemplo, podemos interpretarlo como el surgimiento de los regímenes republicanos en el mundo. ajá, Llevan 200 y pico de años. Alguna hegemonía de algún país que surja y diga, bueno, parecen indestructibles. Obviamente que siempre la cuestión que debatimos hoy en día es el tema de las armas de destrucción masiva, y que uno sabe que el mundo, los romanos con lanzas y espadas, mucho no pueden hacer más que matarse entre ellos. De último, ajá, matarse con otra civilización, no había otro riesgo. Ya ahora hablamos de otra escala, asusta un poco más. Pero digamos, esta ilusión de, creo que progreso es dibujar esta linealidad, y es una forma también del ser humano de darle cierta validez a determinados intereses que se reconocen como los responsables de ese progreso, ajá, y una forma también de dormir tranquilos de cara al pasado, de cara al futuro, perdón, ajá, basándose en un pasado construido que no necesariamente corresponde con una realidad material. ujú, Por ejemplo, hay algo que se conoce, que bueno, en el ambiente de ciencias exactas también ha ocurrido mucho, es la cuestión de, digamos, el famoso mito del progreso ajá, de los positivistas a finales del siglo XIX. La gente validaba con la cuestión de la ciencia. Por suerte, la ciencia en general tuvo un cambio de perspectiva después, ajá, y decir, ya no estamos, hasta ese momento, qué sé yo, por ejemplo, el avalar no sé, por ejemplo, actitudes racistas de una sociedad para con otra, o avalar sucesos históricos como, no sé, procesos como el imperialismo, por ejemplo, en base a la ciencia, porque había que someter al resto de las poblaciones del mundo a nuestra visión única y particular de razonamiento. Que sí, se difundió, pero no necesariamente esto tenía que corresponderse con un crecimiento lineal. Esos mismos valores han tenido sus conflictos en algún momento, han encontrado sus contradicciones, se han, digamos, cambiado en direcciones. Ni siquiera podemos hablar de una línea recta entre un ajá, punto A y un punto B, porque no es como que decir nos volvimos cada vez más, no sé, tolerantes, más libres, más o mejores económicamente, ¿no? Ves la gráfica de todos los países, la verdad, que hacen así, 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 pero creo que es una forma de interpretarlo y que a la gente les hace dormir tranquilos de cara al futuro, que no precisamente es un futuro luminoso, mejor. ¿no? Mejor. Solamente es un Bueno, futuro. es un futuro que puede pasar un montón de Así ya. cosas, y no precisamente por ahí la gente dice, bueno, tuvimos un progreso, un crecimiento económico, indudablemente tuvo el mundo un crecimiento económico durante los últimos 150 años con las revoluciones industriales y demás, sí lo hubo, pero obviamente todo tiene un costo. Hoy en día las discusiones sobre, por ejemplo, el cambio climático es algo que
la verdad es que lo estamos pateando, no lo estamos resolviendo y estamos convencidos, justamente basándonos en ese mito del progreso, que en algún momento se van a resolver. Somos la humanidad, siempre salimos de los apuros y no siempre la humanidad salió de los apuros. O por lo menos, si salió, hubieron costos horribles que no sé si toda la gente está dispuesta a cometer o es capaz de superar, o que todos salgamos diciendo, jaja, qué Ajá. lindo. No, y aparte, mientras más avanzamos, los costos son más grandes. O sea, entre la sociedad más crece, más también crece el riesgo y los costos que tenemos. Es como dices, los romanos, pues a lanzas y escudos, era un ataque hacia un individuo. Sí, Ahora sí. los ataques dejaron de ser entre individuos. O sea, son entre masas, naciones y territorios. O sea, poco tiene que ver el yo mato más soldados que tú. O sea, ya no tiene nada que ver eso. O Sí, 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 sí. sea, ahora es más aprieto mis riquezas naturales, por ejemplo, y tú te mueres de hambre porque vives de eso prácticamente. O sea, las guerras van más allá que matar a otra persona. Y hay una infinidad de maneras de atacar a otra nación. Antes era, pues me quedo con tu territorio, mato a tantos soldados y tú te rindes y se acabó. Pero Sí, 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 ahora sí. el peligro y los riesgos y los costos son muchísimo más elevados a los que teníamos en ese tiempo. Y cada vez que avanzamos más, se hacen más peligrosos, se hacen más costosos y se hacen más riesgosos. Hasta un tiempo en que el riesgo y el costo sea mayor al costo que tenemos realmente nosotros como sociedad. Y es creo que ahí está el punto en donde uno tal vez empieza a deconstruir esas concepciones que se nos enseñaron durante toda la vida y empezar a localizar determinados problemas y no como casos aislados de cosas que Exactamente. pasan simplemente. Y uno, a su vez, también se empieza a preocupar. A mí me pasa mucho en mi canal. Yo entiendo que no soy mi canal no es el canal más alegre del universo. Hay temas que pueden parecer, vos decís, qué interesante esto o qué llamativo. Y hay otros que también son en parte un llamamiento a decir, miren, hay cosas que no se hablan en general, pero está bueno que lo hablemos y no siempre son cosas agradables, no siempre Alguien estamos. tiene que hablar de eso. Alguien tiene que hablar de eso, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo un video que analizaba, literalmente, una vez encontré un artículo, yo estaba viajando en medio de la montaña, ahí en la Patagonia, acá en el sur, y en una de esas tenía que esperar a hacer no sé qué, y me puse en el celular a ver artículos, y yo, por suerte en ese momento, ya no me pasa, porque debe ser haber entrado muchas noticias de porquería a mirar, me salían muchos artículos, a veces que cuando usaba para la investigación, ahora el algoritmo como que no sé por qué no me los muestra más, pero encontré un artículo que analizaba literalmente el paradigma de la económico de Homero Simpson, de la familia Simpson, Ajá, en base a un capítulo en donde mostraba un cheque basándose en los ingresos que tenía Homero en 1992, por ajá. ejemplo. Y el informe decía básicamente que no había forma de que hoy en día el estilo de vida que tiene la familia de Homero Simpson se sostenga con el sueldo de Homero, solamente como único ingreso familiar. Y uno parece una tontería lo que está hablando, pero esto trasladado a estadísticas reales del mundo, te encontrabas, por ejemplo, que encontré una estadística justamente haciendo la investigación sobre ese artículo, porque lo peor de todo es que lo perdí el artículo, porque como te digo, estaba en el medio de la nada, me quedó en la cabeza, pasaron, no sé, 15 días y dije, cuando tuve la computadora enfrente, dije, quiero escribir sobre esto, vamos a investigar. No sé, encontré otras estadísticas que te indican de que de los 70 hasta acá, los sueldos o empatan o pierden con la inflación, sumando al crecimiento, o sea, los sueldos. Con el Sí, crecimiento de los sueldos, o empatan o pierden con la inflación, y a largo plazo terminabas descubriendo que una persona que trabajaba en los 70 ajá, hasta ahora, vos trabajando lo mismo, ganás un tercio de lo que ganaba la persona en los 70, ajá. aunque la productividad haya subido estrepitosamente de los 70 hasta acá. Por ejemplo, que yo te diga, cada persona producía
imagínate, ¿no? $100 no sé, por día, imagínate un Ajá, caso de 100, cualquier moneda que quieras ponerle, hoy en día produce, no sé, la productividad subió 250%, 300%, pero la persona gana un tercio. Entonces, decís, acá hay un problema que se da paulatinamente y hay parches que la sociedad se va poniendo por conveniencia, por cuestiones de exactamente. orgullo, por cuestiones de ser tal vez un cabeza dura con temas que no hay que ser un cabeza dura. Y es lógico, porque nos ha pasado a todos, Ajá. que venga, no sé, tu padre, tu madre, tus abuelos a decirte, no, los jóvenes son unos vagos, yo a tu edad tenía casa, auto, pareja y un hijo, y vos le decís, amigo, vos viste lo que gano yo, ¿cómo esperás que yo me compre una casa, un auto y Es, tenga un hijo con el es dinero que gano? imposible, es imposible. Y la gente, en ese caso, se da como estos pequeños, se termina tal vez trasladando esa responsabilidad, que es algo que pasa socialmente y pasa en todos lados, porque, por ejemplo, en ese video yo lo decía, estas estadísticas que yo estoy haciendo, que estoy usando, son del Reino Unido. Y justamente el Reino Unido, no sé si lo conocemos internacionalmente como un país pobre, justamente. Eh, ¿Qué queda para los que no somos el Reino Unido, si esto es así en el Reino Unido, y que literalmente surgió, fue creo que una estadística que hizo el gobierno, decir, ¿por qué los jóvenes antes se independizaban a los 24, por ejemplo, y hoy en día se independizan a los 29? Es, Ponele promedio, o ese, 30. ese tipo de cosas es algo que a mí me molesta bastante. No hay un análisis real, o sea, no hay un análisis de nada de eso, y toman datos de algo específico sin el contexto que lo rodea, ¿no? Es, por ejemplo, en los 90 los jóvenes se independizaban a los 19 años, en el 2010 se independizaban a los 25 y en el 2022 se están independizando a los 32. ¿Qué está Ujú. pasando con la juventud? Pues no está pasando en realidad nada con la juventud, lo que pasa es que ya no se puede hacer eso. O sea, si tú analizas el dato solo, pues sí, oye, ¿qué está pasando, no? Pero si analizas el dato solo, el dato y el conjunto de datos que lo rodean, que crean ese dato, puedes ver las causas y consecuencias y la causa raíz realmente de por qué nos está independizando el joven de 20 años que tiene que vivir con sus padres porque el sueldo no le alcanza para pagar la luz y el agua de un departamento y no va a recibir una casa por parte del gobierno hasta dentro de 10 años y la va a terminar de pagar cuando tenga 70. Entonces, hay Si tiene mucho, suerte. no, sí, ajá, sí, sí tienes Sí, suerte. Si es que no se la quita el mismo gobierno después. sí. Entonces, hay un contexto que no se está visualizando cuando se apunta a una consecuencia, pues no se revisan las causas, solamente se hacen un análisis de las consecuencias de. Y ahí creo que es donde entran los oportunismos políticos, donde entran los oportunismos empresariales, donde entran los oportunismos entre individuos comunes Ujú. del pueblo, entre ellos, y empiezan estas confrontaciones que, basándose en cosas que uno no puede, o sea, puede percibirlo en su realidad material, pero prestando la debida atención porque hay una cantidad de factores que no pueden ser observados Sí. individualmente cada uno. Por ejemplo, decirte esto, y justamente pasó que el gobierno del Reino Unido dijeron, bueno, los jóvenes, está todo bien que tenemos el discurso, los jóvenes son vagos, vamos a ver si los jóvenes son vagos realmente. Y, por ejemplo, les había ocurrido, se dieron cuenta que para sacar un préstamo, para pagar una casa, Ajá. uno antes tenía que multiplicar su sueldo en el primer pago hasta el último pago de esa casa, multiplicar su sueldo, como que yo te diga, 2,5 veces en el trayecto de, no sé, lo pagás en 10 años. Sí, Tenés man. que multiplicar tu sueldo 2. Y cuando veían ahora cuáles eran las estadísticas haciendo los cálculos, les daba que tenían que hacerlo 4 veces, cosas así que no, que eran estúpidamente altas y muy difícil que alguien lo pueda Ajá. concebir de esa forma. Entonces, como creo que el cuadro que se está observando es tan grande que es muy fácil que uno desde la perspectiva individual no sea capaz de percibir eso y tenga que, y ahí es donde entran estas voces explicadoras a decirnos, bueno, esto es porque, bla, esto es porque tal cosa.
Y hay información que es muy útil, que uno se puede sentar y decir, bueno, vamos a analizar esto con buenas intenciones, Ajá, sin decir, queremos solucionar un problema. Y ahí te empezás a dar cuenta que no todos tenemos las mismas intenciones de solucionar los mismos problemas, porque exactamente. sería muy inocente de mi parte decir, uy, bueno, la gente cada día trabaja más y gana menos. Estaría bueno que todos ganemos más, ¿no? No, y ahí decís, upa, ¿qué pasó? Y bueno, después vienen ahí un montón de fantasmagorías de carácter, podemos llamarlo, eh, no, ni siquiera sé decirlo ideológicos, pero de discursos de la gente en donde uno intenta darle determinadas explicaciones. Hay gente que se convence simplemente con decir los jóvenes son unos vagos, no lo pueden hacer. Hay gente que se va a convencer diciendo, no, la salida es hacer esta reforma política, otra gente que te va a decir, mira, esta reforma política ya la hicimos, no creo que nos sirva más, otro te va a decir, no hay que hacer reformas políticas, tenemos que quemar a todos y salir a, no Matar a sé, los herederos, al exactamente, primogénito. matar al primogénito, y todos se van a encontrar y eso es lo complicado de las ciencias humanas, porque a veces para entender un fenómeno hace falta un montón de cosas que son aburridas, que son complicadas y ni siquiera te dan una solución. Simplemente tal vez enriquecen los recursos que vos tenés para comprender un fenómeno. Y después de ahí hay que salir a buscar las herramientas y tenés que convencer a todo el mundo de que vos tenés un punto válido. Porque si Sí, no sí, lográs y es convencerlo, complicado. y es complicado hacer Es eso. Y complicado. eso creo que es la parte más difícil y que terminan siempre, la humanidad termina cambiando en base a cosas, los grandes cambios se dan en base a quiebres muy Sí, es lo que te catastróficos iba a decir. Como una en guerra, por donde ejemplo. es como una guerra que vos decís, bueno, la humanidad se dio cuenta que, no sé, vamos al contexto de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, Ajá. la gente dijo, mirá, no está bueno que nosotros estemos todo el tiempo pensando en invadir al vecino para sacarle los recursos y la tierra porque, no sé, necesitamos comida para nuestra gente en las intenciones más honestas, ¿no? Y no son Más los delirios de nobles. un tipo más noble, es decir, no tengo para darle comida a mi gente, para salvar a mi gente voy a invadir al vecino y le voy a sacar sus tierras. Y tal vez la gente decir, bueno, creo que estaría bueno que nos sentemos acá y en vez de hacer, no sé, cultivo extensivo, o sea, en territorio, lo Ajá. hacemos intensivamente, encontrar mejores formas de cultivar la tierra, que sea más productivo, que genere más alimentos y no nos moramos de hambre todos. Y no tenemos que matar al vecino. Ajá. Bueno, dale. Y se dio cuenta, hubo dos guerras mundiales, tragedias, sangre, cosas horribles, y el mundo cambió en una dirección y fue en una dirección. Yo creo que el mundo va a terminar encontrándose con otra catástrofe horrible, no sé cómo será, no sé si será una guerra, no sé si será una crisis climática, Una pandemia o una pesada. pandemia, lo que sea. Ya han pasado cosas terribles, es como, Sí. no hasta el día de hoy, no solamente podemos volver a recaer en lo mismo, la crisis climática y que es un proceso paulatino que la gente muchas veces ni siquiera lo nota al punto de que hay gente que lo niega, o directamente la cuestión de la pandemia, que es una cuestión Que hay gente que lo sanitaria, negaba también. y que hay gente que también lo negaba, entonces vos decís, ¿qué hace falta? Y eso es lo que a mí me asusta, porque yo veo, uno estudia la historia y dice, bueno, la gente se dio cuenta de esto tarde o temprano, y cuando uno vive estas cosas y Lo que, dice, no, no puede ser que alguien no esté viendo esto, es preocupante, y ahí empiezas a replantearte cómo se entiende la historia también, porque decís, y, estoy seguro que este personaje existió acá en el Imperio Romano y en Egipto, o sea, no sí, importa dónde. y yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita sobre las consecuencias y sobre los costos. Entonces, a mayor, a mayor eh, causa que hubo en un principio, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios radicales, ¿no? Ahora ocupamos una causa más radical para hacer un cambio, pues, ¿no? O sea, cada vez vamos a ocupar algo más radical para poder asumir o costear los costos, válgame la redundancia, del cambio. Mm. Entonces, por ejemplo, tuvimos la pandemia. Si la pandemia hubiera pasado muchos años atrás, hubiera sido una locura, hubiera causado un cambio total y ahora no está pasando nada. Tenemos lo que está sucediendo con Rusia en este momento, que también Mm. podrán ser intereses los que sean,
pero es Ujú. una locura que esté pasando eso ahorita, en 2022. O sea, es algo que que el ciudadano de a pie, o sea, que los ciudadanos de a pie no pensamos que podría suceder, que está sucediendo, y todos vivimos como si no pasara nada. O sea, Yo tengo miedo que pase algo horrible que hayamos visto en la historia y alguien haga memes. No quiero presenciar, o sea, sí, es no, como, no, va a pasar, y va a pasar. O sea, estamos encaminados hacia eso. O sea, no sé qué tan radical deba de ser la situación para poder costear los costos del cambio. O sea, está muy complicado, pues. La vara está muy alta. es que, como bien decís vos, lo que más asusta son las dimensiones que toma un determinado, por ejemplo, si uno dice, para reducir los índices de contaminación, tiene que cambiar las formas en las que la gente acostumbra a consumir, por consiguiente, las fábricas tienen que cambiar sus formas de producir las cosas, o al revés, decir que las fábricas produzcan a mayor costo para tener un menor daño ambiental, para que la gente no tenga que padecer tan de una forma, porque a mayor o menor escala, si no se modifica, si no es integral el cambio, no vamos a Sí, sí. resolver nada. Sí, no se hace Entonces, nada no usando popotes. exactamente, no O vamos a sea, solucionar nada dejando de usar. Es una forma simplemente de decir, jaja, tiene. Incluso, de hecho, hice un video, creo que hace 2 semanas fue, me parece, hablando justamente de la ecología, ajá. como el decir, tampoco creo que sirve el discurso de decir, wow, las empresas contaminan y no sé, porque si no, si incluso el empresario que tiene ganas de hacer las cosas bien, está en una completa desventaja con el que no quiere hacer las cosas bien, Ajá. porque si, imagínate, en el mejor de los casos, incluso analizando las emisiones, creo que son 7 creo que son 7 países en el mundo que producen no sé qué cantidad, pero más de la mitad de las emisiones, Eh, y nosotros miramos de acá y decimos, che, tampoco, o sea, y lo padecemos todo porque se termina diluyendo, eh, que y ni siquiera... quiero mencionar algo de eso que estás Ujú, diciendo, que a lo mejor no entrar tanto en detalle, pero el problema es, también es injusto que países primermundistas como Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, se hayan hecho ricos con, con combustibles pétreos, o sea, ujú, con combustibles y con energías sucias, y que ahora ujú. que ya son ricos, quieran que Sí, todos obvio. utilicemos energías limpias. O sea, el- ellos, o sea, prácticamente hicieron trampa porque Sí. contaminaron primero para decir, ahora ya está todo muy contaminado, ya no hay que contaminar más. Como si no fuera también que esos países también son los que hacen la mayor cantidad de, Claro, de- sí, de industrializarse en base a combustibles fósiles genera consecuencias en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, en China, en Rusia, en totalmente. Alemania, en todos lados. Y nosotros por ahí, uno lo ve desde esta perspectiva y dice, nosotros tenemos que padecer esto cuando en realidad el problema en general no lo hicimos tanto nosotros. Por lo menos Y en una no, forma y no podemos porcentual. crecer porque tenemos un montón de petróleo, pero no lo podemos usar porque tenemos tratados para el cuidado del medio ambiente, tratados con otros países para dejar de consumir energías sucias todos los años. ¿Y por qué otros países las utilizaron tanto tiempo y formaron los imperios que tienen gracias a eso y ahora nosotros no lo podemos usar? O sea, y, y no veo que esté mal, ¿no? Obviamente que no se utilicen energías sucias, por supuesto. O sea, lo mejor sería que todos utilizamos energías limpias. De hecho, si todos Ujú, utilizáramos energías limpias, la energía limpia no fuera tan cara. El problema es exactamente. que como algunos no quieren, tienen ventajas sobre los que sí quieren, porque no contaminar es muchísimo más caro que estar contaminando, económicamente hablando. Es que eso conlleva, si no se aborda de una forma, ese tipo de problemáticas no se aborda de una forma integral y pasa con un montón de cosas. Pasa también con, no específicamente con temas de producción, también pasa con reformas políticas, por ejemplo, económicas. Ajá, Eh, no es y tomando referencia con lo que vos estás diciendo, decir, bueno, hay países que se hicieron ricos en base a
determinadas cuestiones hasta que se toma una determinada ventaja y dicen, bueno, a partir de ahora no hacemos más esto. Ya no se vale. Ya no se vale, no vale, pero vos sacaste ventaja, ya no se vale. Termina pasando con un montón de otras reformas de carácter económico, qué sé yo. Voy a citarte una discusión que hoy en Argentina políticamente se está viviendo mucho, que es cuál es el modelo económico que tiene que tener el país. Y viene uno y te puede decir, no, el modelo económico tiene que ser proteccionista porque tenemos que impulsar las empresas locales, y otro te va a decir, no, porque el crecimiento económico se da cuando las economías son libres. Ajá. Y uno empieza a entender que hay ciertas cosas que no funcionan para este lado del mundo, de la forma en que uno espera que funcione con grandes casos en la historia. Es como O que decir, funcionaron en otra parte. o que funcionaron en otra parte, con contextos particulares. Por ejemplo, el tema de ese del libre cambio es algo que se discute siempre en Argentina, porque siempre que se abre la economía y demás, Argentina queda devastada, saqueada. ¿Pero por qué? Porque lógicamente hay poderes económicos de otros países que cuando se facilita el flujo del capital financiero, van a terminar con la pequeña empresa de un lugar. Pero Claro. porque hay otra ventaja. Ya pasó eso y pasó antes, y el hecho que haya pasado antes va a ser que pase, que vos estés en esa situación de desventaja y que lamentablemente tengas que aceptarlo, que va a pasar así, y estés de acuerdo o no con eso, las Ajá. consecuencias que eso tenga. Sí, sí, Pero claro. sería muy simplista que yo venga y te diga simplemente, y me repito un dogma en la cabeza, decirme no, porque hago esta reforma económica voy a generar esto, o porque así pasó en tal lugar. Y tenés que entender que cada contexto es diferente, ¿no? Incluso hasta el lugar en donde se ubica tu Sí, país no es lo mismo. No es lo mismo hacer una reforma económica en Latinoamérica que hacerla en Kazajistán. sí, sí. No son las mismas presiones. Nosotros empezamos a hacer cosas acá y hay gente que no le empiezan a gustar, incluso que los países tengan cierta economía, incluso entre nosotros países latinoamericanos. Hay un montón de acusaciones que nos hacemos cruzadas cuando ni siquiera en realidad los problemas terminan siendo nuestros, sino que depende de qué área de influencia esté cada político Sí, y es. ajá, sí, exactamente. Pero querer reducir la discusión a que, bueno, es simple, está todo, pasa porque pasa, lo naturalizás, hace que en realidad termines teniendo una visión cada vez más acotada de un mundo que es cada vez más complejo y difícil de estructurar para tomar decisiones a futuro. Entonces, es una situación muy, muy, muy jodida ese tipo de discusiones y hay que tener una posición en donde uno volviendo a lo que dijimos hoy, tiene que estar dispuesto a que se va a equivocar y que Ajá. puede estar equivocado incluso en este momento. Entonces, siempre, por lo menos mi opinión es estar abierto a la evidencia y a dudar incluso de la forma en cómo son interpretadas estas cosas, porque no, Totalmente vamos de a lo acuerdo. mismo. Hay gente que valía todas sus opiniones con datos, pero incluso los datos son datos, no es un dato y una Exactamente. interpretación. Pero bueno, eso es difícil explicárselo a alguien que le diga que simplemente cree que una estadística viene con la interpretación. No, bueno, es un numerito, hay que leer y entender ese numerito. Sí, Y no es que lo quiero el relativizar y nada de número eso. es solamente una representación de algo. Existen Mm, muchas representaciones distintas y el número es una representación numérica, pero fuera de ahí hay un montón de representaciones más. Ahora, viendo el tema que estamos viendo eh, del progreso y demás, de que algunos países pues utilizaron ciertas cosas y ahora no está permitido, o sea, hay muchas cosas detrás, pero quería platicar un poco, al menos un poquito sobre si realmente, o preguntarte, ¿qué opinas acerca de si realmente deberíamos de parar el avance tecnológico en el mundo? Y ojo, hablo no de decir, pues ya desde mañana ya no vamos a hacer celulares, ¿no? O sea, mm. no hablo de eso, hablo de hacia dónde estamos llevando realmente la tecnología. ¿Qué queremos lograr realmente? ¿Tenemos algo definido? O sea, ¿estamos todos caminando hacia el mismo sitio? ¿Queremos, estamos bien, o sea, está bien encaminado el avance tecnológico o debemos de sentarnos un rato y decir, oye, aguántame, tal vez no lo estamos haciendo del todo bien, vamos a ver qué tenemos y después vamos a ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Porque vamos a lo mismo, esto tiene un poco que ver con lo que hablamos acerca del progreso. O sea, Mm.
¿realmente deberíamos de frenar el avance tecnológico un poco o deberíamos de seguirle dando como le estamos dando? Eh, te hago una pregunta que tal vez está relacionado con esa misma visión que vos tenés de progreso. ¿Vos creés que el avance tecnológico es un progreso? Por ejemplo, ¿es realmente un progreso, un avance tecnológico? A ver, véase, yo creo que el avance tecnológico no lo vamos a detener en la medida que sigamos teniendo los mismos métodos de producción, el mismo sistema en general, que es, Ajá, por ejemplo, capitalismo. El capitalismo tiende a perfeccionar sus metodologías de producción. ok. La eficiencia es importantísima. Entonces, constantemente va a perfeccionar, va a desarrollar nuevas maquinarias para producir. El problema está en cómo nosotros interpretamos. El problema no es la tecnología como tal. El problema es la técnica. Esto me recuerda. ¿Conoces el caso de Luna Bomber? No, 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 no. Ted Kaczynski. Bueno, Ted Kaczynski era, te lo cuento rápidamente, Sí, sí, era un va. matemático Ajá, estadounidense, un genio de las matemáticas, que un día en la universidad se empezó a poner cada vez más raro, desapareció, se fue a vivir a la montaña, a hacer vida autosuficiente y empezó a enviar cartas bomba a universidades, aerolíneas, todo, y él terminó de hacer estos atentados, estuvo como 15 años haciéndolo, nadie sabía quién era. Eh, y él dijo que iba a parar si él enviaba, le dijo al FBI, yo voy a parar si ustedes dejan publicar un manifiesto que yo tengo. Y Ah, sí, sí, bueno, ajá, sí, sí lo he ese escuchado. sujeto, ese Ok, sujeto, ajá. bueno, cuestión, él publica su manifiesto, hay toda una movida de investigación que se da, que se publica, denuncias y demás. El tipo termina cayendo porque el hermano de él identificó que él ya había leído un borrador de eso en algún momento de su vida, dijo, mirá, mi hermano está viviendo Es en mi el medio de la hermano. jungla, me cierra de todos lados, vayan a buscarlo. Listo. Y lo terminó vendiendo el hermano. Ujú. Pero ese sujeto tenía un problema y que él ni siquiera se lo define, pero la gente lo interpreta como algo que se llama anarcoprimitivismo, o sea, que la sociedad tiene que abolir la sociedad, el Estado y la sociedad de clases y retrotraerse a un estado de vida primitivo porque no es costeable ese estilo de vida. La sociedad industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, así empieza el texto. Pero creo que ahí ocurre algo muy importante que es confundir la tecnología con la técnica. ¿Qué Sí, quiere decir claro. esto? La tecnología no está mal si nosotros no pensamos en cómo la utilizamos. Léase el caso. Imagínate que eh, alguien tiene una fábrica que produce latas. Entonces, nosotros tenemos 2 empleados, ¿no? Cada empleado produce 20 latas 10 latas por hora. Pero con la máquina producimos 20, con un desarrollo de una nueva tecnología, desarrollamos una máquina que produce 20 latas por hora. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo utilizamos esa maquinaria que vendría a ser la parte, la técnica? ¿Cómo utilizamos esa maquinaria para la producción? Ajá. Reducimos, ya que estamos produciendo lo mismo en menos tiempo, vamos a tener una máquina y hacer que el trabajador trabaje la mitad del tiempo, porque ahora producimos 20 latas. No, no, vamos a decir, ya no necesitamos de uno de los trabajadores, Exactamente. vamos a hacer que este sujeto trabaje con 20 latas. Incluso podemos presionar a las personas para que sean cada vez más productivas. A medida que la persona es cada vez más productiva, vas cumpliendo más las necesidades y eso hace que se necesite menos personal. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Dividimos eso en la gente ya que estamos siendo cada vez más productivos, reducimos la hora? No, hacemos que No. las personas en el mismo tiempo tengan que producir cada vez más. Y ahí Despido a va la otra cuestión de persona. la... Exactamente, o despedís a otra persona. Y la persona que tiene que permanecer ahí va a tener que seguir trabajando porque tenés miedo de perder tu trabajo, porque sabés que vos te vas a ir, hay gente que está desempleada y va a tomar tu trabajo. Siempre va a venir Totalmente. alguien que va a tomar ese puesto por vos. Entonces, No eres la cuestión no indispensable. está,
Exactamente. El tema no es tanto la tecnología, porque la tecnología nos puede salvar a nosotros de, ya como lo soluciona, 1.000 millones de problemas que tenemos. El problema es cómo la utilizamos. Ajá. Entonces, este problema de eficiencia constante que estamos buscando, por eso digo que no creo que vayamos a parar la producción tecnológica, primero, si no cambiamos el sistema de producción, y segundo, la otra posibilidad es que nos encontremos con un límite de recursos. Por ejemplo, Ujú, la cuestión de los microchips, que hoy en día todo tenga un microchip. Un ujú. teléfono, una computadora, una Tostadora. heladera, una tostadora, y vos decís, ¿cuál es la necesidad de tener que entrar a Twitter desde una heladera? ¿Hay necesidad de hacer eso? Yo obviamente mi heladera es bastante rudimentaria, pero entiendo que hay heladeras que podés, incluso, ¿hay necesidad de hacer eso? ¿Hay necesidad de incluirle un No, microchip? y aunque Ah, no tengan, no, aunque no tengan la capacidad de conectarse a Twitter, o sea, ahora las tostadoras, los refrigeradores, le decimos aquí, tienen microchip que sensan un montón de cosas. Y luego, siempre han funcionado los refrigeradores. O sea, sí, 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 ¿cuál sí. es la necesidad de? Ahora, donde yo trabajo hablando del avance tecnológico, de lo que tú estás diciendo justamente, se compran máquinas de café. Trabajo en un Mm, sitio, en una planta que se dedica a café, a vender café. Y yo estoy en la parte de mantenimientos de cuenta institucional. Y en esa parte se ven como el tipo de máquinas que se deben de comprar y demás. Una de las principales cosas que se debe de buscar en una máquina nueva para nosotros es que tenga las menos cantidad de tarjetas posibles, que es ok. todo lo contradictorio a los avances que estamos teniendo. Pero hay fabricantes que lo saben. Entonces, realizan máquinas que son más tecnológicas, pero tienen Mm, menos tarjetas. Y eso ayuda a que sea más eficiente los mantenimientos, a que fallen menos, a detectar obviamente. fallas de mejor manera. Entonces, en ese ámbito, siempre buscamos máquinas que tengan el menor número de tarjetas posible. Y ahora, todos los aparatos tienen más tarjetas todo el tiempo. Entonces, Cada vez más difícil encontrar una. cada vez más difícil encontrar la falla porque una tarjeta depende de la otra y esa depende de otra para funcionar y esa depende de tal sensor para jalar. Entonces, estamos avanzando. ¿Es necesario eso? A eso voy con lo del avance. ¿Realmente es necesario lo que dices tú? ¿Realmente es necesario conectarme a Twitter desde mi refrigerador? O sea, ¿quiero hacer eso o quieres que tú lo hagas? Pues, Es que con este mismo avance a ver, uno tiene diferentes formas de interpretar a la tecnología, ¿Mm? por ejemplo, como una forma más eficiente de saciar nuestras necesidades. Por Ajá, ejemplo, yo una vez le estaba leyendo un libro que lo recomiendo mucho, se llama La conquista del pan. ajá, Es un libro de un anarquista que plantea todo un modelo económico, pero también hace algunos planteamientos y hace menciones a cosas históricas que ocurren mientras que él redacta este libro, que es ajá, a finales de 1800, principios de 1900, y él habla, por ejemplo, fascinado, él es ruso, ajá, y él habla fascinado de los progresos tecnológicos que se estaban dando en Estados Unidos en esa en época. esa época. Ajá, Y él, por ejemplo, dice que se había desarrollado una máquina ajá. que lo que permitía era lavar los platos, los trastes en general, que tenía una conexión de agua. Estaba hablando no sé si precisamente hablaba de un lavavajillas como lo entendemos hoy, Ajá, o que una podría versión ser. sí, 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 que iba a cumplir esa función. Decía que lavaba los trastos. ¿Cómo se llama el libro? Eh, La conquista del pan se llama, así. La quiero Y él apuntar, la está hablaba, buscando. sí, bueno, ahí te va a servir uno. Y Va. él hablaba, por ejemplo, de esto como que funcionaba con agua y que era fascinante y que esto iba a emancipar en gran parte a las mujeres de las tareas del hogar, porque ellas iban a gastar muchísimo menos tiempo en lavar platos. Y él hacía esta mención, como decía, bueno, ahora la mujer estadounidense va a poder dejar de lavar platos, dejar por fuera la cuestión del machismo y los roles demás que tenía asignados, ya para que te des una idea más o menos, que el mundo no era tan así como nos los pintaban en esa época, Ajá, había gente claro. que ya pensaba distinto. Eh,
Y que bueno, ahora la mujer se iba a poder abocar a otras tareas, al ocio, a disfrutar Hacer lo determinadas, que a abocarse a quisiera. la ciencia, a hacer lo que quisiera, porque era una forma que la tecnología le permitía emanciparse. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros, a medida que está este avance tecnológico, no solo usamos la tecnología para saciar nuestras necesidades, sino que también para crear nuevas necesidades y a su vez perfeccionar y tener la necesidad de tener más saciar esa necesidad que se nos creó. Por ejemplo, qué sé yo, te estoy hablando de una PlayStation, por ejemplo. Ajá. Uno dice, los videojuegos, me encantan los videojuegos, me encantan. Creo que como un montón de gente lo va a disfrutar. Ajá. Pero antes, la gente, mi padre, no tiene la necesidad de jugar videojuegos porque nunca en su vida tocó un videojuego de joven y la verdad que después no le van a llamar la atención de grande Ajá. y el tipo cuanto mucho te puede llegar a hablar en sus épocas de jugar las maquinitas, las arcades. Ajá. Como mucho te puede llegar a hablar de eso, que tampoco le interesaba. Entonces, no es una necesidad de él de estar constantemente actualizando su hardware para jugar mejores juegos. Entonces, esa necesidad surgió en algún momento, como un montón de necesidades que se crean y la producción de ese tipo de mercancías va a seguir existiendo a medida que nosotros creemos en esas necesidades. El tema es que nosotros nos tengamos que convencer de tal vez preguntarnos dos veces qué es lo que estamos o cuál es el costo de lo que estamos haciendo en base Exactamente, a a eso crear iba. esa nueva necesidad. Ujú. Es muy complicado abarcarlo, porque realmente conlleva un cambio de paradigma gigantesco. Por ejemplo, yo siempre bromeo que mi sueño es algún día de mi vida retirarme de la sociedad, e Ajá. irme a vivir al medio de la nada y hacer vida autosuficiente, un poco como este tipo, solamente que Oye, mandar sin mandar cartas bomba. es lo que te decía, mientras no mandes cartas bombas, no pasa nada. Sí, 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 sí. Y siempre bromeo con eso. Y uno te dice, uy, pero vas a tener que hacer tal cosa y vas a tener que trabajar para hacer. Pero ¿qué gano yo con eso? ¿Qué es lo que uno dice? Tal vez, imagínate la situación hipotética de decir, evito tener que levantarme todos los días a hacer tres. Y eso es lo que la gente naturaliza a veces porque simplemente pasa y como pasa, no se lo plantea dos veces. Es decir, ¿cuántas horas pierdo yo en el tránsito por día yendo al trabajo? Un trabajo que queda muy lejos de mi casa y al cual solo puedo acceder con un transporte motorizado. No más. ¿Por qué? Se crean autos, las ciudades se empiezan a construir en base a que la gente tiene autos. Exactamente, ¿no? Entonces, tu trabajo no solo queda ahora a 10 minutos caminando, tu trabajo queda a 2 horas en En auto, auto. todos los días. Entonces, ahí viene la cuestión de decir, bueno, ¿cuánto yo pierdo todos los días por ganar X cantidad de dinero? Y otra cosa que habla porque este autor que te estoy diciendo, La Conquista del Pan, Ajá. el tipo es científico, él es geógrafo, naturalista y tiene incluso aportes a la teoría de la evolución, hizo que la gente a veces ni siquiera lo sabe, pero Ajá. estuvo ahí metido todo. Eh, y este tipo le encanta hacer cálculos, está todo el tiempo haciendo cuentas. Por ejemplo, te dice, ¿cuántas horas vos por día necesitas? ¿Cuánta carne o cuánto grano come un europeo promedio para tener tantas calorías por día? Y le dice, no sé, necesita tantos kilos de grano. Bueno, ¿cuánto Ajá. necesita de verdura? Tantos kilos de verdura. Ok, y después dice, ¿cuánto produce por promedio una hectárea de comida de tanto? Bueno, ¿cuánto necesitas vos por día trabajar en el año? Y el tipo te dice, para producir la comida que vos necesitas todo el año, tenés que trabajar, no sé, 25 jornadas de 3 horas, o 25 jornadas de 5 horas, por ejemplo. Ajá. Y te lo suma así, y el tipo y todo el tiempo te va diciendo, vos todo eso, para lo que vos trabajás todos los días, entregás 8 horas de tu vida para ganar un sueldo con el que cambiás por otras cosas. Si lo invirtieras para producir lo que básicamente necesitas para Para consumir, ti, para vos, estoy seguro que podrías vivir con muchísimo más tiempo libre. mucho más. Y ni hablar de la gente que trabaja produciendo cosas que no puede comprar, que es algo absurdo. Ah, la torre, ya sé, man. Ya O sea, sé, es como ya estoy sé. ensamblando algo que vos decís, y ni siquiera estoy hablando de cosas muy específicas, como decir, voy a ensamblar un teléfono, que hay cosas que uno no las puede fabricar en su casa.
pero gente que simplemente, qué sé yo, confecciona ropa que no puede costear. Sí, o Y se trabaja en una viste fábrica de autos y no tiene auto. y no tiene auto. Y ¿Cómo? es absurdo. No tiene Entonces, sentido, güey. no tiene sentido. Eso es lo que. Y tener esa perspectiva creo que a mucha gente le ayudaría a entender algunas de las razones de por qué hace lo que hace y qué no es tan natural o qué tan absurdo se volvió la organización, el grado de abstracción de las organizaciones humanas, que ya no son incomprensibles para su percepción de ciudadano a pie, que Ajá, en realidad están generando consecuencias muchísimo más graves de lo que está ganando accediendo a saciar esa necesidad. Entonces, por eso totalmente de digo que acuerdo. a veces cambiar ese mundo del futuro conlleva un cambio absoluto un cambio moral necesariamente de toda la gente. Y ahí vienen las discusiones de qué se tiene que cambiar, cómo lo vamos a cambiar. Hay gente que te va a decir, no, esto se tiene que hacer mediante la violencia, otra gente te va a decir, no, esto se tiene que hacer mediante un cambio, mediante la educación, La esto se tiene que hacer. filantropía, Y hay gente que te va a decir, no hay que cambiar nada, estamos bien. que estamos bien, y otra que te va a decir, no hay que cambiar nada, choquemos y listo. Por ejemplo, qué sé yo, incluso hasta se pueden hacer política con esto. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó con el presidente Trump, que él era producto de un contexto económico, de bonanza Ajá, económica, en donde en los 70 en Estados Unidos había un montón de personas que no necesariamente tenían que tener educación, formación específica para tener un buen pasar económico, ajá. porque era un mundo impulsado a combustibles fósiles, no había consecuencia de nada de lo que se estaba Sí, era más haciendo. técnico todo. Pasaba todo. Ahora, ese pasado ya no se puede volver a repetir. Que yo vuelva a decir, bueno, mirá, vamos a, ¿cómo le explicás a esa persona que tal vez ingenuamente cree que podés volver ese pasado, que ese pasado ya no puedes volver por cuestiones de recursos, cuestiones que es otro contexto, hay discusiones morales que antes no se daban y que hoy ya son diferentes. Es Sí, hay como, qué sé muchas yo, cosas detrás de eso. es como abolir la esclavitud, es lo mismo. Ahora Exactamente. la gente tiene que pensar que tiene que pagarle a un trabajador porque ya no está bien esclavizar gente y no vamos a esclavizar gente. No, Ahora tu proceso tiene que tener. Y bueno, en Estados Unidos se cagaron a tiro entre una guerra civil porque había gente que su sistema económico se basaba en en la esclavitud. esclavitud. Y el otro, bueno, ya no necesitamos esclavos, está todo bien. Y el otro dijo, no, amigo, yo me voy al caño. Si vos le tengo que pagar a toda esta gente, yo no produzco más. Y bueno, vamos a los tiros. Y fueron a los tiros. Sí, sí. Entonces, O sea, totalmente de acuerdo, sobre todo porque, como dices, dentro de una misma nación, como fue en Estados Unidos con el este y el oeste, o sea, mm, eh, hubo tanto problema ahí que puedes ver el contexto dentro de una misma nación, dos posturas distintas, ¿no? Entonces, en el mundo, las posturas pues son infinitamente distintas. O sea, ahí solamente estamos viendo un ejemplo que tú estás poniendo acerca de la esclavitud. mm, Pero así como la esclavitud, hay cientos de cosas por las cuales no estamos de acuerdo y debemos llegar a un consenso de. También lo que decías no podemos volver, no podemos mirar hacia atrás, bueno, sí podemos mirar hacia atrás, pero no podemos volver hacia atrás, entre comillas, a volver a tener esclavos, ¿no? O sea, mm, para la sociedad actual es lógico que la esclavitud no debería existir, pero mm, hace 400 años no era tan lógico. O sea, de hecho no era nada lógico. O sea, el punto es, como sociedad pues vamos cambiando de ciertas maneras y para eso suceden muchas cosas distintas, ¿no? Una de las cosas mm, distintas, por ejemplo, es el caso de las guerras. Y ahora no, es muy difícil cambiar por sí solo, pues, por voluntad. Al hombre le mm, es muy complicado cambiar solamente porque quiere cambiar. Siempre es la situación lo que lo forza a cambiar, ya sea de paradigma, ya sea de sentido, ya sea de pensamiento, o sea, ya sea de físicamente. El hombre está acostumbrado a través de la historia a chocar con pared y luego cambiar de posición, ¿no? Y mm. mira, hay un montón de cosas que me gustaría hablar, o sea, de muchos temas distintos, eh, pero quiero que los dejemos para un número dos, para un número dos del podcast. Vamos a Por hablar favor. de inteligencia artificial, Uf. qué significa, qué hay detrás de inteligencia y demás. Vamos a hablar un poco sobre la capacidad de ver nuestra creatividad como humanos. Vamos a hablar un poquito acerca de filosofía, del sistema educativo y de algunas cosas que traigo ahí que hay bastante de qué conversar.
Por Ya favor. llevamos 1 hora y media, yo creo, aquí, y me gustaría quedarme más tiempo, pero pues también hay otras cosillas que hacer ahí, tanto de tu lado como el mío. Pero el número 2 ya está, tiene que estar pactado. Entonces, antes de Eh, irnos, hmm, solamente me gustaría que me recomendaras 1 o 2 libros de filosofía que a ti te gusten, que sean algo básico o una lectura básica, algo que tenga una introducción a, ok. y me hables un poquito, me des tu opinión y fuga. Mira, yo te voy a ser sincero, cuando yo me empecé a meter a la cuestión no entré directamente a las cuestiones de la filosofía, sino que empecé a entrar a la filosofía a partir de estructurar mi pensamiento en base como para decirte, porque realmente no es que yo tenga un libro que te diga filosofía, que diga, bueno, mira, esto me cambió la forma, Ajá, sino que prefiero hablar sobre lo que por lo menos a mí me cambió la forma ok, de verlo, que también sirve para la filosofía, claro, eso por sin duda supuesto. alguna. Pero bueno, a mí me pasó con dos libros que son del mismo autor, que Ajá, es Michel Foucault, es un filósofo. ujú, eh, Foucault. son libros de filosofía, pero también son libros de sociología, por ejemplo. Ajá, Tengo dos libros, uno se llama Las palabras y las cosas. ajá, Ya más o menos el título te da esa, una que también introducción. podría ser una introducción, sí, sí, que aborda, bueno, en general, formas de construir el conocimiento. También yo lo acompañé un poco con lo que es otro libro de él que se llama La arqueología del saber, que él explica su metodología, pero eso es otro tema. Y después hay otro que se llama Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Vigilar y castigar, que él lo aborda como que fue creo que el primer libro que a mí realmente me cambió la cabeza, porque en ese momento estaba en la tontería de decir, wow, lo conocía al autor por él se lo conoce como uno de los grandes autores que hablaba sobre el poder en el siglo XX, Ajá, pero él habla de los sistemas penitenciarios, de las cárceles, pero sin embargo, combinado con las palabras y las cosas, te cambia la perspectiva de cómo empezamos a entender la verdad como verdades construidas ujú, y cómo esa verdad a lo largo de la historia constantemente va cambiando y te ayuda también a no solo tener un entendimiento histórico de cómo se construye la verdad y los discursos, sino también cómo estos se imponen a la gente, como incluso probablemente el discurso de verdad que hoy tengas no sea el mismo que tengamos dentro de 30 años, dentro de 50 exactamente, años, y exactamente. es una buena forma de dejar de lado esa perspectiva de verdad estática, de creer la verdad es la verdad y la verdad es la única verdad es la realidad, y ahí empezás a entender que tal vez incluso no sabes distinguir hasta dónde llegan conceptos que vos hasta ese momento naturalizaste por completo, hasta un punto Ajá, de cuestionarte qué es la racionalidad para vos, en qué se basa, en qué se defiende, y ahí empezás a entender que incluso uno profesa filosofías sin darse cuenta, ajá, al punto de decir, yo repito discursos no sé, filosofías de los ilustrados en el 1700, 1800, 1700 ilustrado más que nada, ajá, pero eh, los valores de la ilustración dicen, ah, pero ¿cómo que yo voy a estar reproduciendo eso? Eh, o incluso, y vos decís, ¿cómo yo voy a estar reproduciendo eso? Y después te pones a pensar, ¿qué mide la racionalidad de una acción que yo tomo? ajá, Y ahí empezás a decir la productividad. ¿Cómo la productividad? Eso es una estupidez, la racionalidad no es eso. Y después empezás a preguntar, cuando uno dice hay que pensar con la cabeza, ser racionales, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo más productivo para él? En general, por ejemplo, uno no puede, es el ejemplo creo más lógico que siempre, que creo que todos pueden entender. Imagínate que, no sé, te enamorás de una persona y esa persona vive en otro país y vos tenés una vida construida hace 15 años en un lugar, ajá, tenés amigos, tenés una casa, tenés una vida ahí, y uno no toma, ¿por qué no tomas por qué la decisión más racional no es irse a vivir a otro país, es decir, voy a empezar de cero por amor?
¿Por qué no es la más racional? Porque evidentemente todo lo que vos produciste hasta ese momento lo vas a perder, Ajá, posiblemente. Y vas a tener que empezar de cero. Y vos decís, y ahí empezás a plantearte por qué ¿y quién me dijo a mí que eso es lo más racional? Y ahí, qué sé yo, te puedes meter a la antropología. A este autor, por ejemplo, le encanta la antropología, siempre está citando autores y, y te cita, qué sé yo, casos de otras civilizaciones que tenían un concepto de racionalidad completamente distinto y que uno simplemente por decir, pero porque nosotros somos sociedades más civilizadas, ¿en qué sentido? ¿Qué? Porque tenemos PlayStation. Y ahí empezás a cuestionar. Pero bueno, nosotros inventamos todo. ¿Cómo que inventamos todo? En realidad No, no ¿cómo pensás que, que ese. cómo que nosotros? ¿Cómo que nosotros? ¿Quién somos ¿Qué nosotros? inventaste tú? ¿Quién se inventé yo? ¿Quién es el otro? O sea, si somos nosotros, hay un otro. ¿Quién era el otro ese? O pensás tal vez que todo ese progreso en realidad responde a una fantasmagoría que nosotros entendemos como, qué sé yo, civilización occidental, Ajá. y que en realidad es un progreso colectivo de sociedades que se fueron fagocitando entre sí, y hoy en día reclamamos, wow, nosotros Occidente inventó, no sé, el fútbol. Y vos decís, Y, Inglaterra inventó el fútbol. Que no sé si tiene que ver específicamente conmigo, por qué yo me reivindico este éxito o por qué permito que a otra cultura simplemente se reivindique el éxito colectivo de este logro. Entonces, yo creo que esos dos libros, a mí personalmente, me destruyeron, en el sentido de que yo los leí y realmente, incluso en mi canal, cuando yo me pongo a hacer un ajá, trabajo a profundidad de abordar al autor, el concepto de poder y discurso de él, cuando me lo pongo a hacer a profundidad, que digo, bueno, voy a juntar todos estos, voy a intentar agarrar estos libros y los voy a traducir, a intentar hacer video, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta, realmente estaba estudiando lo que estaba diciendo, no ajá. solamente lo leí y punto. Mi canal es como que va así y de repente va para otro, o sea, no es que va para otro lado distinto, pero mi metodología cambió absoluto y se ve. Se ve, por Sí, ejemplo, fue el momento en donde yo dejé de hacer, obviamente que aguanté un poquito más, porque me costó a medida que lo iba asimilando, pero por claro, ejemplo ajá, dejé de hacer videos de historia, ajá. porque me di cuenta que los videos de historia es una materia que hay que tener una capacidad para hablar de historia que yo no tengo. Porque empezás a entender, por ejemplo, me cambió mi perspectiva de que la historia no son hechos, sino lo que te cuentan de determinados hechos. Adiós, hay mucho que Entonces, tejer ahí atrás. entonces, si alguien no lo dice, ¿es porque no pasa? Es que la Si historia alguien no. no es el hecho, es la narrativa de algo. Exactamente. No, no. Entonces, ahí en ese momento empezás a decir, y ahí dije, yo no estoy capacitado para hablar de esto. No estoy capacitado, no puedo publicar un video que venga otro y te diga, y este autor habla de tal cosa. Y no está mal lo que dice. Pero son personas que están hablando de un suceso, se está contando algo de un suceso que pudo haber pasado, pudo no haber pasado, Y que no estuvieron ahí, de hecho. y que O no sea, estuvieron ahí. O ellos sea, escribieron de un suceso que leyeron que pasó, porque los sucesos históricos, pues la mayoría de de sucesos históricos, me refiero importantes, sucedieron, no hay nadie vivo que haya tenido esa experiencia, por sí, lo tanto, realmente. escriben y aprenden sobre lo que otras personas escribieron y aprendieron, que aprendieron de otra persona que contó en un inicio lo que sucedió. Entonces, ahí, No sabes ni cuál es el grado de compromiso con los mismos mitos que uno se está repitiendo, porque no hay mucha ni el diferenciación entre vos origen, decir ni el origen de lo que se está repitiendo y cómo puede ser que, como vos digas, la historia de Argentina es esta, y hay todo, ni siquiera hay un país que se pone de acuerdo para contarla, pero ponerle que los exactamente, grandes mitos más o menos haya un consenso de decir, tenemos esto. Hay otro país que cuenta las cosas completamente distintas. ¿Están mal o no están mal lo que están diciendo? O están narrando el mismo suceso desde dos perspectivas diferentes. Y a mí la verdad que a partir de ese momento dije, yo no puedo más hacer esto, voy a paulatinamente dejarlo de hacer ajá, y voy a dedicarme a hablar de otra forma, incluso cuando presento los temas. No simplemente decir, empecé a abordar las cuestiones más, darme cuenta que había cosas que eran demasiado grandes para abarcarlas en un solo video y ajá. decir, voy a tratar tal vez un autor, una idea, voy a abordar a un autor abordando esta idea, no te voy a presentar El el autor, objeto, el ajá, objeto del cual se está hablando, como decirte esto es esto y es así. No te voy a decir esto contado por este. ajá.
Y después vos podrás buscar varios estes que hablen de ese mismo esto. Y ahí más o menos vas a construir cómo constituís, ¿no? Porque terminás dando cuenta que ese tipo de ciencias es gente hablando de un objeto, Ajá. constituyendo ese objeto, pero no estás hablando del objeto, sino que el objeto está hablando de vos, de cómo vos constituís ese objeto. Entonces es una locura que a mí realmente me revolucionó la cabeza y dije, Es que a cuando tú partir de hablas ese... de un objeto, a ver, sin teos, cuando tú hablas de un objeto, no hablas del Mm, objeto, hablas de tu percepción del objeto. O sea, exactamente. detrás de eso hay un montón de, o sea, a ver, Que es real, eh, boludo, o sea, no sí, sabés. ajá, O sea, exactamente. y ahí se te desdibuja un punto en donde vos ya no podés, no sos capaz de percibir o de abarcar determinados conceptos y dejás de hablar de absolutos, dejás de hablar de universales. Ajá, Por ejemplo, qué sé yo, concepciones históricas que nadie a veces se pregunta, tal vez, o que las desliga de determinadas características que en realidad las afecta. Por ejemplo, qué sé yo, la ley. ¿Qué es la sí. ley? No, ¿Qué es el Estado? ¿Qué son los valores? y hay cosas más simples que eso aún. Por ejemplo, Mm, algo muy simple es que el color, algo tan simple, ¿qué es el color? O me sea, fascina la co- discusión de esa. uno es, bueno, este es verde, ¿no? Supongamos. Sí, Bueno, yo estoy de acuerdo que es verde, todos estamos de acuerdo que es verde, sí, pero mi verde no es tu verde. O sea, sí, sí, sí. mi verde puede ser tu morado, pero para ti se llama verde. Entonces, realmente, Sí, o sí, sí, sea, no tiene sentido. sí, oh Dios, hay mucho que Es, platicar ahí. por eso te digo, a mí fueron dos libros, como te digo, Las palabras y las cosas, y Vigilar y castigar, que viene Ajá, a ser como una buena forma de complementar ok, cómo vos construís ese conocimiento y después cómo ese conocimiento se impone a lo largo de la historia como discursos de verdad. ok. Entonces, Entonces, a mí por de lo Michel menos, sí, Foucault, sí, la palabra y sí, las cosas, y Vigilar y eh, castigar. Vigila y Castigar. Entonces, Sí, con esos dos exactamente. libros, yo me los voy a comprar para leerlos. Mm. Cuando los termine de leer, te voy a dar mi opinión al Sí, respecto. Para los que quieran leerlo, también ahí nos pueden dejar su opinión en Twitter. Ahí estamos siempre hablando de cosas polémicas y otras no tanto. y otra no Eh, tanto. y Juan, fue un gusto tenerte aquí. O sea, ya sabía que esta charla no iba a durar una hora, estaba seguro. No De tengo problema, este... yo sí, como te digo, si la seguimos en otro momento, si querés pactar para la semana que viene, pactamos la semana que viene, yo Sí, tengo cero problema. pactamos para la semana Eh, que viene. Guardo el capitulillo. Lo vamos a publicar en las próximas semanas, el 2. Cuando lo escuche la gente, este capítulo, de seguro en unas quincena después va a salir el número 2 cuando lo estés escuchando. Entonces, un gusto tenerte por acá. Fue una charla muy amena, hablamos de muchos temas. Hay muchísimo más de qué hablar, pero muchísimo más. Entonces, me gustaría que nos estuviéramos juntando de vez en cuando para echar la platicada. Y por no sé si favor, tengas Javi. algo que complementar. No, la verdad que te agradezco muchísimo. La verdad que estos espacios me fascinan, nunca los niego porque creo que parece que me encanta estas charlas en donde uno no es el entrevistado, sino que de Ajá. hecho intento replicarlo en mi canal, a decir, traigo una persona que estaría bueno charlar tomándose una cerveza porque creo que son las charlas más fructíferas porque vos me contás lo Exactamente. tuyo, yo te cuento lo que sé y los dos podemos sacar algo todavía más loco que ni siquiera los dos por individual lo tenemos. Así que te Exactamente. agradezco muchísimo, lo súper disfruté y nada, nos estaremos viendo Bueno, en próximas ocasiones prontas de semana que sí, viene o algo así. leyéndonos en Twitter ahí. Sí, La verdad, sinceramente, fue un gusto y yo creo que el público, la audiencia lo va a disfrutar bastante y vamos a estar compartiendo cuando salga. Y pues muchas gracias por escucharnos, los que están en Spotify, muchas gracias por vernos, los que están en YouTube. Estamos pendientes, Juan. Un gusto. dale, por favor, Va, saludos. corto.